Buenos días, hermanas. Señor les bendiga a cada una de ustedes y nos bendiga en este precioso día. Bueno, vamos a meditar en este pequeño versículo que tiene tanta enseñanza para, para nosotros y bueno, en ese tiempo ahí para los hebreos. Ayer nuestra hermanita Becky nos hacía mirar, ¿sí? Que Dios es fuego consumidor. Y el escritor a los Hebreos también, desde el versículo 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Entonces, eh, el escritor de los Hebreos nos comienza con con un solo versículo, el capítulo 13, que empezamos ya, y dice: permanezca el amor fraternal. ¿Cómo cambia lo que venía diciendo? Nos habla de un Dios consumidor, de un Dios que es fuego consumidor. Y luego en el versículo 1 del capítulo 13 dice, comienza a hablarle a los hebreos, porque sabía todas las cosas que iban a suceder, todo lo que iba a pasar con ellos, y conocía de todas las luchas que tenían, pero ahora venía unas luchas más difíciles. Entonces les dice: permanezca el amor fraterno. Entonces, buscando qué es el amor fraterno, encontré que dice: es ese sentimiento de respeto mutuo que consiste entre los fieles, que se siente debido de un hermano a otro, sin el cual, en el trabajo de la vida doméstica, no podría haber paz en las familias ni comodidad en la sociedad. Entonces, empezamos por ver la vida cristiana, el caminar cristiano, la carrera cristiana de la fe, una vida de fidelidad y obediencia a Dios. Es lo que vamos a ver en este capítulo. Y, y vemos el mayor ejemplo de fidelidad, que es nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que entregó a su Santo Hijo. Qué mayor ejemplo de amor fraternal que tuvo hacia nosotros. Entonces, marcar una vida que se ve por fe. Veremos los primeros 6 versículos que seguramente nuestras hermanas que van a seguir nos van a hacer ver una serie de instrucciones generales. Entonces, en este bello versículo dice: permanezca el amor fraternal. Ese amor fraternal de carne, ¿sí? A a esto nos está llamando, y nos está llamando a la exhortación de la santidad. ¿Qué significa vivir en santidad, hermanos? Número uno es permanecer en el amor fraternal. Ahora, esto es muy importante cuando en el Nuevo Testamento se describe el amor cristiano. Aquí el escritor de los Hebreos no está describiendo una emoción, sino una acción. El amor fraternal se describe a un cristiano en el contexto de una familia, que es la base de la instrucción cristiana, del amor que somos como hermanas. Somos una familia y por lo tanto, ¿qué significa permanecer en el amor cristiano, hermanos? Significa persistir en el camino. Tenemos muchas luchas, hermanas, cada día. No tenemos tal vez la persecución que tenían los hebreos, ni muchos ejemplos, y en las cartas de Pablo vemos cómo perseguían a la iglesia. Nosotros tenemos ahora, tal vez decir, un tiempo agradable, que podemos eh, reunirnos como hermanos, eh, predicar la palabra. No tengamos muchos obstáculos como tuvieron en aquel tiempo nuestros hermanos. Entonces, permanecer en el amor cristiano significa persistir en el camino en el que busco suplir las necesidades de otro.
Ese es el amor fraternal, estar pendiente de mi hermano. Como dije anteriormente, somos una gran familia. ¿Sí? Entonces, esto es una acción que se describe con la santidad. No es decir, yo tengo amor fraternal y como ahora se habla mucho del amor propio, que yo me cuido, yo cuido mi cuerpo, yo cuido de mí. No es ese amor egoísta, ¿sí? No es ese amor que individualista, ¿sí? Donde me preocupo por mí misma, sino significa ver por los intereses de los demás, preocuparme por los hermanos. Es el amor fraternal que nos está hablando los hebreos, ¿sí? Y bueno, en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que podríamos citar para describir este amor. Por ejemplo, vamos a Romanos. Romanos, el capítulo 12, el versículo 10 dice así: amaos los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El apóstol Pablo les escribe a los romanos diciéndole que permanezcan en amor fraternal. Y en cuanto a honra, hermanos, hoy en las oraciones que tuvimos hoy, necesitamos también, y como que oraba nuestra hermana, darles honra a los que nos presiden espiritualmente, a los que cuidan de nuestra salvación. Pero muchas veces, como también decía ella, somos estorbo. Entonces, por eso nos dice, en el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es una muestra de amor fraternal, la oración, hermanos, lo que hacemos, lo que acabamos de hacer, orar por nuestros hermanos líderes, por nuestras hermanas y hermanos que nos dan meditaciones. Ese es el maravilloso amor. Entonces, Pablo nos recuerda que el amor es una acción, dice, ámense generalmente. ¿Por qué es deleitarse? Porque deleitarse es honrarse mutuamente, es preocuparse por el otro, es ver el valor del otro, por lo tanto es buscar y suplir las necesidades que yo pueda ayudar a los demás. Debo de ir más allá de mis esfuerzos para cubrir las necesidades de otros. Preocuparme por los otros, ahí en Primera de Pedro, eh, el capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Dice, al obedecer la verdad, es decir, al confiar en el Evangelio, es confiar en la verdad, que dirán, quedamos limpios de pecados, hermanos. Por eso ahora nos dice, tienen que amarse los unos a los otros. Qué mayor amor el de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Sí, amarse con amor sincero es amarse profundamente, de todo corazón. Jesús dijo ahí en Juan, en el capítulo 15, versículos 13 al 15, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Y también ahí, regresándonos en el capítulo 13, en los versículos 34 al 36, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Eso nos habla el Señor Jesús.
recordándonos el amor fraternal que debemos de vivir en nuestra vida cristiana. Hemos sido llamados a este amor radical, hermanos, que se preocupa desinteresadamente por los demás. Y terminando, quiero que miremos unos textos, hermanas, en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, les dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Nadie les enseñó a los de los tesalonicenses ese amor fraternal, sino que ellos lo aprendieron directamente de Dios. Y la naturaleza, hermanas, del amor fraternal tiene tres cosas muy importantes. La unidad de sentimiento. Todos tenemos un mismo sentimiento en este amor fraternal. Unión de sentimientos. Cuando un hermano necesita ayuda, tenemos esa unión de sentimiento para poderle ayudar. Y también el tercer paso es unión de esfuerzos. Nos esforzamos porque cada uno de nuestros hermanos en la fe no pase necesidades, ni físicas ni espirituales. Y el mayor ejemplo también en el inicio de la iglesia, lo vemos ahí en Hechos 32, 35. Vamos rapidísimamente a buscar este texto que es de mucha enseñanza y que nos enseña cómo debemos conducirnos en la iglesia. ¿Cómo fue el inicio de la iglesia y cómo hubo ese amor fraternal entre nuestros hermanos? 32 al 35 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, dice la palabra. Ese es el mayor ejemplo también en la iglesia, cuando inició. Lastimosamente se fue perdiendo. Pero ahora el escritor de los Hebreos nos recuerda estas cosas, nos recuerda de ese amor fraternal que debemos tener cada uno de nosotros por nuestros hermanos en la fe, con las oraciones, con teniendo esa unidad de sentimiento, la unión de sentimiento y unión de esfuerzos. Que el Señor bendiga su santa palabra y también nos bendiga a nosotros para poder permanecer en ese amor fraternal y demostrarlo a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermano.